Bueno, hermanos, esta mañana traemos una palabra muy interesante, acorde, creería yo, a lo que muchos estamos viviendo en estos días. Y titulé esta palabra, hermanos, El Señor pelea por mí. Y uno de los pasajes que yo más disfruté desde siempre, aun cuando no leía la Biblia ni la estudiaba en serio, pero siempre disfruté mucho el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 al 30. Es una historia del rey Josafat. Este rey que era el rey de Judá, ¿verdad? Recuerden que Israel y Judá estaban divididos. Por un lado reinaba el rey Acab, un rey malo, ¿verdad? Esposo de aquella mujer Jezabel. Y en Judá, que era una ciudad más pequeña, reinaba Josafat. Entonces, hermanos, voy a resumirlo porque son 30 versículos. La historia es así: estaba el pueblo de Judá y los moabitas y amalecitas venían en contra de ellos, querían destruirles. Y Josafat, hermanos, tiene temor. A pesar de tener un ejército grande, no se comparaba con la cantidad de gente que venía en contra de ellos. Y dice que Josafat tuvo temor y clamó al Señor. Dice que humilló su rostro delante del Señor, convocó a la gente, convocó a ayuno, oraron, juntos oraron, que son los detalles que vamos a ver a continuación. Claman al Señor y se levanta un hombre, un profeta, que les dice: miren, no se preocupen, ¿verdad? Estén tranquilos porque Jehová peleará la batalla por vosotros. Lo que tienen que hacer es bajar de madrugada por tal lugar y tranquilos, el Señor hará lo que tenga que hacer. Y Josafat lo que hace es poner al frente a un grupo de personas que cantaban: glorificad a Jehová porque para siempre es su misericordia, ¿verdad? Y el Señor, hermanos, dio la victoria sobre Moab a Josafat. Pero es básicamente, ¿verdad?, para que ustedes la puedan leer, los 30 versículos luego. Vamos a ir al 23, lo que les comentaba. Dice: entonces él tuvo temor. ¿Quién? Josafat, ¿verdad? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda al Señor. Hermanos, Josafat era un hombre, una persona como ustedes y como yo, con cosas muy buenas. La palabra lo identifica, lo describe como un rey que hizo lo bueno delante del Señor. Quitó las imágenes, era evangelista, hermanos. Dice la palabra que mandó a algunos del reino a llevar la ley de Dios a las diferentes ciudades. Entonces Josafat estaba muy interesado en el Señor. Era un hombre como nosotros, que queremos hacer lo bueno, ¿verdad? Dice aquí que fue el cuarto rey de Judá, bajo la monarquía dividida, hijo de Asa. Comenzó su reinado positivamente. El Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no hizo como hacía Israel, ¿verdad?, que era idólatra. El Señor pues afirmó el reino bajo su mano y todo Judá le traía presentes a Josafat. Tuvo grandes riquezas y honores
y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor. Además quitó de Judá los lugares altos y los dioses de acera. Envió gente, lo que les decía, ¿no? Envió a la gente a predicar la ley de Dios por muchos lugares. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Era un hombre que hacía cosas buenas. ¿Cuántos hacemos cosas buenas? De vez en cuando, sí. ¿Está bien? Hacemos cosas buenas, ¿verdad? Le damos una moneda a alguien, abrazamos a alguien que tiene necesidad, damos una palabra, pero también tenía sus cosas extrañas, Josafat. Después de hacer la paz con Israel, se juntó con Acab. Josafat aparentemente trató de acercarse a Acab, el rey de Israel. Acab, hermanos, era uno de los reyes más malvados de Israel. Como me decía mi mamá, las malas amistades corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Josafat empezó bien, pero su diligencia decayó y se volvió a la adoración de los ídolos. Josafat construyó un barco, luego después del capítulo de los 30 versículos, ahí está, que hizo alianza con otro rey malvado llamado Ocosías, que ya había sido castigado. Josafat por su alianza con Acab vuelve a ser advertido por un profeta. Hermanos, Josafat sigue siendo considerado un rey bueno y piadoso, pero su reinado terminó bastante mal. Siguió tratando de construir alianza con Israel, a pesar de que los reyes de Israel eran malos. Josafat tampoco pudo transmitir su fe a su hijo Joram, que reinó después de él. Dice la palabra, hermanos, que Joram, al comenzar su reinado, lo primero que hizo fue matar a todos sus hermanos, y después se casó con la hija de Acab y Jezabel. ¿Verdad? Pongámonos a pensar un momento, hermanos. Es bueno saberlo, porque lo que vamos a ver ahorita es una gran victoria de un hombre que consultó y se humilló delante del Señor. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que saber que Josafat era un hombre bueno que hacía cosas malas, ¿verdad? No es lo mismo ser un hombre malo que hace cosas buenas que ser una persona buena que hace cosas malas. Entonces ese era Josafat, hermanos, un hombre con debilidades, con ambiciones, con vanidades, quizás no oyó el consejo de algunos, se juntó con gente que no debía. Dios lo amaba porque lo reprendió, como nosotros, ¿verdad? Pero bueno, quería más o menos contarles de quién era Josafat antes de entrar en detalles, ¿ok? Hermanos, a pesar de lo que acababa de hacer Josafat, esa alianza con Acab, porque les cuento que esta historia a continuación es justamente después de que Dios lo reprende por su alianza con Acab. Ustedes lo pueden leer un capítulo antes, ¿verdad? Aparece un profeta allí que Acab lo desprecia porque siempre le dice la verdad, le dice que Israel es un idólatra. Bueno, entonces esta victoria sucede después de que Acab se arrepiente, pide perdón, Dios lo castiga o lo reprende. Entonces, hermanos, a pesar de que acaba de hacer esa alianza con Acab, Dios lo salva de la muerte contra los moabitas. Lo que leíamos, tuvo temor, pero se humilló delante del Señor. Vamos a traerlo un poco a nuestro tiempo, ¿ok? ¿Cuántos han tenido temor por algo alguna vez? Oh, cantidad de veces, ¿cierto? Hermanos, el problema no es tener temor, eso no lo podemos evitar. El problema es quedarnos en el temor, acomodarnos, sabiendo que tenemos un Dios que nos libra del mal. No podemos evitar tener temor, aunque la palabra muchas veces nos motiva a que no tengamos temor, ¿cierto? Recuerdan, esfuérzate y sé valiente, no temas, dice, ni desmayes.
Pero es inevitable tener temor a diferentes situaciones. A un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? A una situación con algún hijo, a la lluvia, al futuro, etcétera. Hay temor. Pero hermanos amados, tenemos lo que muchos no tienen, que es el respaldo de nuestro Dios para con nosotros. Él tuvo temor, pero ¿qué? Y dice, se humilló su rostro. Ahora sí hace poco, pero en ese tiempo, hermanos, la gente doblaba sus rodillas y no solamente se quedaba así, sino que se postraba, ¿verdad? Ustedes han visto a la religión, el Islam, que hasta el día de hoy, a las 12 del mediodía, donde sea que estén, se postran totalmente, ¿verdad? No, ellos no entienden de códigos. Donde sea que estén, ubican dónde está la mezquita y saben más o menos por dónde está el oriente y allí postran su rostro. Eso es lo que Josafat, siendo el rey, está claro, Josafat, todos se postraban ante él. Josafat no tenía necesidad de doblar sus rodillas, hermanos, era el rey. ¿Cuándo vieron ustedes a la reina Isabel que vivía hacerle reverencia a alguien? A nadie, hermanos. ¿Cuándo vieron ustedes ahora a Carlos o a Felipe hacerle reverencia? Nada. La monarquía es puntual. Usted es el rey, yo tengo que bajar mi cabeza ante usted. Josafat, hermanos, humilló su rostro delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él lo sabía. Tuvo temor, humilló su rostro y el Señor lo escuchó. Salmo 56:3. Salmo 56:3. Este versículo está de aprendérselo, hermanos. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Amén. En el día que temo, yo en ti confío, decía el salmista. Salmo 23:4, lo podemos todos, ¿verdad? ¿Cierto o no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos queridos, no hay soberbia en nadie que tiene temor. No hay. Las oraciones en los hospitales, las paredes de los hospitales son las que han oído las oraciones más genuinas, humildes y sencillas de todo el mundo. Las cárceles, ¿cierto? Están llenas, las paredes están, figurativamente hablando, claro, de oraciones sinceras. Imagínense una persona inocente que ha sido condenada a 10, 15 años de cárcel probablemente. Inocentes que están allí. Ahí no hay soberbia, hermano. Ahí no hay yo aquí. No hay nada de eso. La oración va ligada de la humildad, ¿ok? La oración y la humildad van de la mano. El temor, dice 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, hermanos, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo no sé qué situación ustedes están atravesando. Conozco algunas porque tienen a bien comentárnoslas. Nosotros lo agradecemos cuando ponen sus peticiones. Conocemos algunas situaciones. Pero, querida iglesia, no desistan. Clamen al Señor. Clamen al Señor. Humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Humíllense ante el Señor. Es cierto, hay temor, hay momentos complicados, queridos hermanos, pero no pierdan de vista que a veces nos pasa. Olvidamos el gran Dios que tenemos. Ese lujo no nos lo podemos dar. Siguiente punto, dice que hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Ok? Consulta a Jehová y hace ayunar al pueblo. La oración y el ayuno,
hermanos queridos, deberían ir de la mano. Pero hay algo que tengo que aclarar, porque se nos enseñó, al menos a mí, que yo tengo que ayunar para que Dios me escuche y haga lo que yo quiero que haga. Y ese ha sido una enseñanza incorrecta, no voy a decir un error, una enseñanza incorrecta a través del tiempo, una enseñanza bien intencionada, pero incorrecta, ¿verdad? Bien intencionada, pero incorrecta. Escuchen esto. La Escritura no ordena, no, N-O, nel. La Escritura no ordena que los cristianos ayunen, no. Tremendo, ¿verdad? No es algo que Dios requiera o demande de los cristianos. Al mismo tiempo, la Biblia presenta el ayuno como algo que es bueno, beneficioso y conveniente. Es bueno. Ahora, hermanos, quiero hacerles una pregunta. Entonces, ¿por qué ayunamos? Según la palabra de Dios, ahí nos amarramos todos. Porque yo puedo tener mis conceptos, pero si mis conceptos no están basados en la palabra del Señor, puedo caer en el error en el riesgo de equivocarme. Entonces, porque ayunamos, para los que ayunan un poco más, ¿por qué ayunamos según la palabra de Dios? El libro de los Hechos registra el ayuno de creyentes antes de tomar decisiones importantes. Hechos 4:2 dice lo siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos queridos, mandar a Saulo al ministerio era como mandar a un expandillero a predicar. Mandar a Saulo al ministerio era como que si a usted lo secuestran y cuando el secuestrador lo libera, usted le dice: te voy a dejar mi número de teléfono para que cualquier cosa me hables. Mandar a Saulo a predicar era uno de los riesgos más altos que esta gente estaba tomando. ¿Quién era Saulo? O sea, había matado a tanta gente, había perseguido a la iglesia, y hoy resulta que Saulo se une al club. Imagínense la cantidad de gente que puso oposición cuando se dieron cuenta que Saulo ahora era de nuestro equipo. Correcto. Es como mandarlo a él, a un pandillero. Era algo tremendo. Pero hermanos, los líderes de la iglesia, habiendo ayunado y qué más, y orado, toman la decisión de orar por ellos y enviarlos a ministrar. En ningún momento, hermanos, la Biblia registra un caso en que alguien haya ayunado por la sanidad de una persona. En ningún momento. En ningún momento se registra algún caso en que alguien haya ayunado para tener más dinero. En ningún momento. Los ayunos que recuerdo por ahora es, por ejemplo, el ayuno que hace el rey de Nínive. Él, el pueblo y los animales. En ese caso, el ayuno era buscando la misericordia del Señor. Y en el Nuevo Testamento, que es lo que nos corresponde a nosotros, porque vivimos en el nuevo pacto,
En ningún momento se registra un ayuno para encontrar un trabajo nuevo. En ningún momento. Para que mi hijo se saque 10 en el colegio, voy a ayunar un mes. Eso no existe, hermanos queridos. Tremendo, ¿verdad? Literal A, la Escritura no ordena que los cristianos ayunen. Literal B, creemos casi siempre que el objetivo del ayuno está en la falta de alimento, ¿verdad? Hermanos queridos, usted puede tomarse un descanso de esto, de las redes sociales. ¿Cuántos se llevan esto al baño? Yo me lo llevo al baño. Me sirve mucho en el baño, hermanos. Yo me lo llevo al baño. Me entretiene ahí. Mientras pienso, mientras hago esfuerzos, mientras estoy allí, me lo llevo al baño, correcto. A veces he llegado a creer que soy un poco adicto al teléfono. ¿Y ustedes? A veces Andrea me dice, baby. Ah, ¿quién? Porque estoy en el teléfono. ¿Y ustedes? ¿También? Fíjense bien. El propósito del ayuno debe ser quitar tus ojos de las cosas de este mundo para concentrarte en Dios. Por ejemplo, una persona con diabetes no debe ayunar con comida. No puede ayunar con comida. Porque toma medicamentos, porque el médico le ha pedido que coma a la hora. El ayuno, hermanos, no es una huelga de hambre, aunque lamentablemente, inconscientemente a veces lo hacemos así. No voy a comer para que Dios me haga lo que yo quiero. Parecemos disidentes, ¿verdad? Parecemos gente de manifestaciones, de protestas. Queridos hermanos, apúntenlo en su corazón. Dios no va a hacer lo que usted quiera que haga, aunque usted ayune un año. Otra cosa que el ayuno no es una dieta. Ahora se inventaron el ayuno de Daniel. Eso no existe, hermanos queridos. Ahí van a perdonar. Eso no existe. Abstenerse de algo totalmente para apartarse, para estar en comunión con Dios. Si usted se abstiene de comer 2 tiempos de comida y no ora, aguantó hambre. Si usted se abstiene de no comer 2, 3 tiempos de comida y no estudió la palabra, no se apartó un tiempo para buscar al Señor, no aguantó hambre. Si usted se abstiene del teléfono un día, pero se fue a Netflix, no sirve, hermanos. Si usted se abstuvo de Netflix un día, pero se fue a ver los goles del Barça, que al fin está ganando otra vez. Ayer lo vi 2 veces el resumen. No es así. ¿Vamos bien? ¿O no también? El ayuno es una manera de demostrar a Dios y a mí mismo que usted toma en serio su relación con Él. ¿Verdad? En serio. Señor, aquí estoy. Me aparto un momento. ¿Cuándo fue la última vez que el sábado que no trabaja, apagó el teléfono, ayunó en el desayuno y en el almuerzo? Una vez, hermanos, en una iglesia que yo iba hace muchos años, nos obligaron a ayunar un mes. Un mes. No había propósito, era ser parte nada más de un movimiento. Ay, hermano, yo me acuerdo que yo me iba a la Plaza Merliot. En aquellos años había un restaurante que se llamaba Comida Mexicana, Los Parados se llamaba. Y me pedía una sopa de tortilla, la más grande, hermanos, que ustedes se puedan imaginar. Y a las 3 de la tarde, yo solito escondido en la mesa del fondo, me la tomaba y si es posible pedía otra, porque se me estaba obligando a ayunar. Cuando este ayuno de un mes terminó, los que se pararon, los pasaron a todos al frente. Y los 5 o 7 que habían hecho el ayuno total,
estaban por encima de todos los demás. El ayuno no me hace exclusivo ni superior a los que no ayunan, en lo más mínimo. Es más aún, le digo más, el ayuno nos debería convertir en gente más sencilla y más humilde, amigable, amable para con Dios y los demás. Si el ayuno a mí me hace sentir más espiritual que a ustedes, no sirve. David en el libro de los Salmos dice de que él aflige su alma con ayuno. Esa es una manera de sumisión hacia Dios. El ayuno lo que debería provocar en mí, someteo bajo la mano del Señor. Más de Él y menos de mí. ¿Ustedes saben lo que Jesús dijo del ayuno? Jesús dijo una vez, cuando ayunen, háganlo de tal manera que nadie se dé cuenta. Pero en Facebook dice, mi 5º día de ayuno. Convocatoria a ayuno, ¿verdad? Hoy estoy en ayuno, les comparto mi devocional. Hermanos, yo entiendo que lamentablemente, como les dije al principio, ha sido una enseñanza equivocada. Pero la palabra del Señor sigue siendo la palabra del Señor. Como les dije, mis conceptos, si no están apegados a la Escritura, no sirven, son inservibles. Jesús dijo, cuando ustedes ayunen, peínense, lávense la cara, para que nadie se dé cuenta que usted está ayunando. Solamente ¿quién? Su Padre, que lo sabrá en secreto, y ese mismo que lo sabrá en secreto te recompensará en público. Y al principio es fuerte porque dice, cuando ayunen no sean como los hipócritas, dice, que aman que la gente sepa que están ayunando. Y es muy cool ver a los salmistas internacionales decir, me he dado un año de redes sociales. ¿Por qué te diste un año de redes sociales? Para buscar al Señor. Hermanos, por muy salmista y muy lindo y todo lo que quieran, cayó en la hipocresía que Jesús dice. Me fui un año de las redes sociales porque así lo decidí. Y ahora he vuelto y no pasó nada y sigo compartiendo y sigo haciendo. Por último, hermanos, el ayuno nos da a obtener una perspectiva y una renovada confianza en el Señor. Se reunieron para pedir socorro y ayuda a Jehová. Qué importante es congregarnos, ¿verdad, hermanos? Orar los unos por los otros juntos, aquí, enfocados y con objetivos claros. Hechos 12:5. Así que Pedro, escuchen qué maravilloso esto. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos amados, la única forma de que las cosas difíciles se vuelvan menos difíciles es cuando tenemos tiempo de oración por esa situación. No hay otra forma. Usted puede tener todo el dinero. Nosotros con Andrea hace unos días pasamos una situación. Nos cancelaron un viaje. Y usted puede tener todo el dinero. Pero si la gente te dice no se va, no se va. Pero aquí tengo dinero, es que no se va a ir. Porque no hay. ¿Cómo se va? Pero aquí tengo el pisto. No. Hermanos, no es cuestión de dinero. Cuando la situación tiene un tope,
que ya no se puede solucionar con dinero, con influencias, con llamadas, con contactos, con cuello, con amigos. Es lo que le pasó al rey Josafat. Hermanos, dice la palabra que el ejército de esta gente los superaba, pero abismalmente. Ellos no tenían chance de vencerlos en sus propias fuerzas. Es como que trajeran al ejército de los Estados Unidos aquí y usted les ponga al ejército de aquí, que lo único que saben por ahora es cuidar los mercados, ir alguno que otro en el bus, cuidando, está bien, se los agradece. Pero es como que trajera al ejército, al Army de los Estados Unidos, más los Navy SEALs, más los Marines, todos esos. Dijeran, bueno, aquí estamos, señor presidente. ¿Cuál es su defensa? No, por favor. Para que entendamos un momento de que la muerte estaba asegurada para Josafat y para todo Judá, asegurada. Ahí ya no había influencia. Acab ya no estaba. El ejército de Israel no estaba. Entonces Josafat junta al pueblo. Dice, vengan, clamemos al Señor. Pedro estaba en la cárcel mientras la iglesia oraba. ¿Conocen la historia? Entra el ángel, como Juan por su casa, y lo encuentra, qué sabe cómo, herido. Le dice, vámonos. Hay 200 soldados afuera, ¿cómo vámonos? Vámonos. A ponerte tus caitecitos, vámonos. Y Pedro atravesó las paredes junto con el ángel. Y nadie se da cuenta que Pedro sale. ¿Por qué, hermanos? Porque había una iglesia orando, hermanos, orando. Yo no le dije nada a Daniel ahora, cuando me mandó la lista, pero qué apropiada la alabanza de ahora. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El enemigo caerá rendido, caerá, ahí difiere un poquito, caerá a los pies de Cristo, no a los míos. El enemigo caerá vencido a los pies de Cristo. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. El que ora ferviente, con toda su mente y su corazón. Como decía Daniel, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. Hermanos, orar, congregarnos, estar aquí cuando puedan, cuando tengan un compromiso de trabajo, familiar, salud, etcétera, es obvio que no vamos a poder. Pero cuando usted tenga el tiempo, la disposición, la oportunidad, no deje de congregarse, hermano querido. No deje de congregarse. Versículo 15, hermanos queridos, para ir cerrando, viene la estrategia. La estrategia que encontramos cuando buscamos el rostro del Señor. Dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Este es un hombre que se levantó, profeta. Este era de verdad, hermanos. Se llamaba Jaziel, era un profeta de verdad. Y dice, tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué, hermanos? Porque no es vuestra la guerra, aleluya, sino de Dios. Gloria a Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. O sea que en otros casos sí van a tener que pelear. Pero en este caso, párense, estén quietos, aleluya, y vean la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará
con vosotros. Hermanos, Jehová está con vosotros. Jehová está con vosotros en sus problemas familiares, en sus problemas laborales, en sus problemas de salud, en sus problemas de muchas cosas. El Señor está con nosotros, hermanos. El Señor está con nosotros. La estrategia cambiará, será diferente para cada uno. A algunos el Señor les dirá qué camino tomar, qué decisión tomar. Algunas decisiones parecerán locas, parecerán absurdas, pero si vienen del Señor, hermanos, funcionarán. La estrategia para cada uno de ustedes será diferente, pero el denominador común, la esencia sigue siendo la misma. Él es quien pelea la batalla por nosotros. Él estará con vosotros. Versículo 21 dice: y habido consejo con el pueblo, puso, ¿quién? Josafat. Esta es la última parte. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir la emboscada de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de sus compañeros. Ese jefe que lo tiene harto a usted, hermano. Esos compañeros envidiosos. Ese vecino, ese familiar, hermanos, que lo tiene, que lo ha injuriado, que lo ha calumniado. Esos trabajos tensos, hostiles. Esa gente que le debe. Hermanos amados, tranquilos, estén quietos, estén firmes y verán ustedes la salvación del Señor. Sé que es fácil decirlo en 25 minutos. Lo interesante es vivirlo. Pero hermanos queridos, ese Dios de Josafat sigue siendo el mismo de ayer, de ahora con nosotros y siempre, hasta que vivamos o muramos. Y por la eternidad. Hermanos, las batallas que usted tiene en su casa, con sus hijos, con su cónyuge, en su trabajo, con su salud, qué sé yo. Hermanos amados, adore al Señor. Fíjense qué lindo. Josafat toma una decisión. Esta no fue instrucción de Dios. La instrucción que Dios habló a través de Jael fue, ya la leyeron ustedes. Pero Josafat se le ocurre poner a los levitas al frente de la batalla, que fuesen cantando: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. ¿Puede usted decir eso, hermano, en medio de la situación difícil? En medio del problema: te glorifico, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Y hasta el último día de mi vida, hasta el último momento de mi vida, te voy a glorificar, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia, hermanos. Y verán ustedes el respaldo, verán la salvación del Señor. Y el verso 29 dice lo siguiente: y el pavor de Dios, frase más tremenda, y el pavor de Dios cayó, hermanos, sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Quiero decir esto. Miren que yo no soy de andar declarando y haciendo muchas cosas, pero hoy quiero hacer esto con toda mi fe y la mayor humildad que pueda haber en mi corazón.
y el pavor de Dios, hermanos, caerá sobre sus enemigos. Cuando ellos oigan cómo el Señor ha peleado por ustedes la batalla. Y ustedes tendrán paz como la tuvo Josafat, porque el Señor les dará paz a ustedes y a los suyos. En el nombre de Jesús. Tranquilos, hermanos, ya pasará esta prueba y vendrá otra. En este caso no pelearéis, les dijo. Quiere decir, la próxima no sé, pero en esta, ustedes esto es lo que tienen que hacer. Busquen las estrategias, busquen al Señor. Él se las dará. Hermanos queridos, han habido momentos difíciles para mí. Recuerdo dos, algunas veces los he contado. La primera difícil fue cuando mi mamá se me había perdido en el centro de San Salvador, año 2011. Yo no sabía que mi mamá ya estaba teniendo episodios de demencia senil. No lo sabía. Como no vivía con ella, yo no había notado que esa enfermedad mental estaba ya dando indicios de. Mi mamá vino al centro sin celular, porque nunca usó celular, no pude hacer que usara celular. Y se hicieron las 3 de la tarde y yo llamaba a Santiago, ya llegó mi mamá, fíjate que no ha venido. Llamé a las 3:30, ya llegó mi mamá, no ha venido. Llamé a las 4 de la tarde, llamé a mi mamá y no había llegado a Santiago. Y tuve todo el temor del mundo. Lo primero que hice fue irme a la terminal de San Marcos a preguntar si había habido algún accidente en algún bus. Me dijo el de control, no tenemos reportado ningún accidente. Y hermano, me fui al centro y empecé a caminar por todo el pabellón número 1 del mercado central de San Salvador, a caminar a buscar a mi mamá, a buscarla, desesperado. Tremendo, hermanos, desesperado buscando a mi mamá, preguntando, ¿por aquí no ha venido alguna señora con estas características? No. Por aquí llamando, no ha llegado, no ha venido. Las 6 de la tarde y no había llegado. 6:30 de la tarde, ya los puestos cerrando en el mercado, y yo caminando, hermano, buscando a mi mamá por todo el centro de San Salvador. Yo estaba recién convertido, recién nacido de nuevo. Si yo hubiera tenido la claridad que tengo ahora, esto yo lo hubiera hecho mucho antes. Y me detuve, me aparté detrás de un chalet y clamé al Señor, hermanos. Lo que debía haber hecho desde el primer momento. Clamé al Señor. Le dije, Señor, ayúdame. No sé qué voy a hacer si mi mamá se perdió. No sé qué hacer. Hermanos, a los 2 minutos recibí la llamada de mi tía Gloria y me dijo, tu mamá ya vino. Ni siquiera me acuerdo por qué llegó tarde. No me importa, no me acuerdo. Lo que sí les puedo decir, que clamé al Señor, hermanos, y el Señor me escuchó. Y la siguiente vez, ya con mi tía enferma, el primer año de enfermedad, la señora que la cuidaba se había ido porque tuvo un problema con la pierna, se fue al hospital y no iba a volver. Y el primer año de enfermedad de mi tía sufrió de crisis de ansiedad. Una cosa terrible, que lloraba y no sabía por qué lloraba. Y mi tía Lila me llamaba y me decía, mira, tu tía está muy mal. Y está preguntando aquí y está llorando y yo no sé qué hacer. Y a mí se me había ocurrido, hermano, irme con un candidato presidencial de esa vez, allá a Santiago de María. Andábamos en un pick-up allá en Santiago de María. Era un candidato presidencial de un partido allí en el año 2019. Me había ido a ver, hermanos, allá. Y cómo le decía, mire, hermano, porque es un hermano en Cristo, como le decía, hermano, présteme el pick-up, me tengo que ir a ver a mi tía. No podía.
Y me pasaba mi tía por teléfono. Tía, ¿qué le pasa, Abrancito? Abrancito, ay, ay. Y hermano, y la impotencia. Ahora me tardé un poco menos. Estaba reunido el hermano candidato con un grupo de pastores de Santiago de María. No, sí, de Santiago de María. Después fuimos a Mercedes Umaña. Y yo me fui en la parte de atrás de la iglesia y me senté en unas gradas. Y le dije, Señor, aquí estoy otra vez. Ayúdame. Yo no puedo hacer nada. Ten misericordia de mí, de mi tía y de mi otra tía, que ya no haya que hacer. Hermanos, y en el momento, yo no estoy diciendo que esto va a pasar siempre en el momento. Ni a los 2 minutos va a pasar siempre. Puede tardarse un poquito más. Yo recibí la llamada de mi tía Lila y me dijo, mira, me acabo de acordar que hay una muchacha, una señora, que hace días llegó a mi puesto en el mercado y me dijo que si había trabajo para ella, que la llamáramos por teléfono. Mi tía Lila, en su desesperación con mi tía Gloria, no se acordaba de eso. Pero la oración, hermanos, el Espíritu Santo hizo que en medio de la crisis mi tía se acordara de Julita, que es la señora que hasta el día de hoy está con ellas en la casa. Yo la llamé y me decía, ¿y usted quién es? Y yo le decía, mire, quién soy yo no es importante. Lo que le quiero decir, ¿usted conoce a la señora Gloria? Sí, me dijo, a Lila, mire, esta y esta es la situación. Ahorita mismo me voy para allá. Se fue y a la hora llegó. Y hermanos, providencialmente a mi tía se le calmó la ansiedad. Era obvio que ella necesitaba, aparte de la compañía de mi tía Lila, la compañía de alguien más. No me pregunten por qué, eso se los puede explicar Andrea psicológicamente hablando. Lo que sí sé es que esas 2 ocasiones las recuerdo, que he visto la mano del Señor ayudándome en medio de mi impotencia. Hermanos amados, glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Estén quietos, estén tranquilos. Hay temor, pero en medio del temor que haya humillación, súplica, clamor al Señor. ¿Por qué? Porque Él es quien pelea la batalla por nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad.